¿Qué onda? Pues, ¿cómo están? A todos los que andan eh, por ahí, vamos a iniciar. eh, Vamos a platicar en esta ocasión sobre curvatura extrínseca, curvatura intrínseca y algunas relaciones. De hecho, ahí en el fondo hay una imagen que muestra la óptica de lo que es la curvatura de manera intrínseca a través de la idea de transporte paralelo, y hay pues dos ejemplos. Uno en el modelo de la geometría esférica. Está transportándose un marco de manera paralela a lo largo de un paralelogramo, y después de hacer el transporte paralelo llega con una rotación. Esa rotación en un caso es en contra del sentido de las manecillas, va a ser curvatura positiva, y en el otro, en el caso hiperbólico, también se hace en el transporte, pues va a llegar, pero ahora girado en el sentido de las manecillas. Entonces, bueno, va a tener que ver con eso lo que vamos a hablar. Y bueno, voy a presentar la pantalla. Permítanme. A ver, me dicen si se ve. ¿Sí se ve? Sí, ya está proyectando. Bueno, pues entonces vamos a ver básicamente una relación que hay. A ver, les cuento rápidamente. La relación que hay es que pues uno puede definir curvatura intrínseca. De hecho, en las figuras que les puse aquí de fondo, está la idea de curvatura intrínseca, que tiene que ver con transporte paralelo y conexiones y demás. Y en superficies que vemos en R3, con la métrica heredada del ambiente en R3 en la superficie, pues hay una manera extrínseca de ver la curvatura a través de la aplicación de Gauss y a través del determinante de esta aplicación. Y bueno, resulta ser que ese determinante de la aplicación de Gauss es la curvatura gaussiana, y esa misma curvatura gaussiana va a aparecer pues de una manera muy interesante en lo que es la curvatura intrínseca. Entonces hacia allá vamos, y eso es lo que quería platicarles el día de hoy. Y bueno, vamos a, a avanzar. A ver, la primera cosa que queríamos aquí mencionar es que uno está acostumbrado, por ejemplo, cuando uno estudia en la secundaria el movimiento rectilíneo uniforme, a que cuando tienes un movimiento en una línea recta y es uniforme, pues el vector velocidad es constante a lo largo de esa recta. Entonces, siguiendo esa idea, aquí voy a rayar un poco. Siguiendo esa idea, les quiero decir que tienes una recta, y entonces la idea es que los vectores velocidad van a... Ay, aquí le voy a quitar esto porque si no, no puedo. O sea, esta idea es importante. Los vectores velocidad van a ser considerados constantes. Esa es una idea, perdón que me están saliendo chuecos. Van a ser considerados constantes, y esa es la idea que vamos a usar en lo que sigue. Esos vectores constantes son
vectores que están en distintos espacios tangentes. A ver, voy a pintar ahí este como si fuera el espacio tangente en este punto, este como si fuera el espacio tangente en este punto, y ese como si fuera el espacio tangente en ese punto. Cada vector está en un espacio tangente. La idea que quiero que manejen es que si tú pones aquí un vector con un cierto ángulo, por ejemplo, un ángulo teta, y si tú vas copiando ese ángulo a lo largo de la línea, bueno, pues en el plano uno está familiarizado con esto. Sería lo que haces cuando mueves una escuadra. Entonces estos vectores serían considerados transportes paralelos. ¿Vale? Bueno, esa propiedad de que si tú te vas a un mundo diferente, por ejemplo la esfera, y tú te mueves en un círculo máximo, que es una de las rectas en la esfera, entonces tú puedes pintar el campo de vectores velocidad en esa línea, y ese campo va a ser constante, entonces se va a considerar un transporte paralelo. El transporte paralelo es extender esa idea de la constancia en un vector, es velocidad constante, como los movimientos rectilíneos uniformes. Entonces ahora tendrás que si tienes una geodésica, su campo de vectores velocidad va a ser un transporte paralelo. Y la idea que me interesa es esta, que si tú quieres transportar otro vector, ¿sí se ve el mouse cuando lo muevo aquí? Una pregunta, ¿sí se ve? Sí, aunque se difumina con el fondo. Ok, bueno, si yo transporto paralelamente un vector y me voy moviendo en la geodésica y voy cuidando el ángulo, garantizo que ese nuevo campo vectorial a lo largo de la geodésica va a ser un transporte paralelo. Bueno, con esa idea, yo quiero empezar con un resultado. Imaginen que yo quiero transportar un vector partiendo de este punto P1 en un triángulo formado por geodésicas. Entonces, ya habíamos dicho por estas ideas que mencionamos que si agarro este vector y lo muevo a lo largo de la geodésica, suponiendo que es el vector velocidad de la geodésica, llego aquí a otro vector a este punto, y este vector sería el transporte paralelo a lo largo de este arco. Y después, si yo voy cuidando este ángulo alfa 2, pues entonces tendría que el transporte paralelo en este segmento sería nada más ir copiando este ángulo, y llego aquí con este vector verde. Análogamente, si ahora voy cuidando este ángulo, que sería la suma de alfa 2 con alfa 3, yo llego al punto inicial y llegaría con un vector que aquí lo pinté y lo nombré de esta manera. Ahorita no me importa la notación, pero el chiste es que este ángulo vuelve a ser la suma de estos tres ángulos, y noten que estos ángulos son los ángulos exteriores. Entonces, resulta ser que cuando transporto paralelamente en un triángulo geodésico en general, puedo llegar a un vector que no es el mismo que el vector del cual partí. Eso es algo muy diferente a lo que sucede en el plano. En el plano, si yo dibujo un triángulo formado por geodésicas, o sea, por líneas rectas, y yo pinto mi vector inicial como si fuera el de la escuadra, y te vas ahí con la escuadra y vas pintando los paralelos, al final vuelves a regresar al mismo vector. Entonces en el plano no pasan estas cosas raras, pero aquí sí pasan, y lo que quiero que vean aquí es que el ángulo que va a tener respecto del inicial, pues lo puedo yo medir como el ángulo total. El ángulo total lo podría poner como 2pi, y a ese ángulo hay que quitarle la suma de estos ángulos, y aquí está esta fórmula. Esa fórmula te dice que el ángulo de holonomía va a ser 2pi menos la suma de los ángulos exteriores de este triángulo externo. Y bueno, hay algunos resultados tanto en geometría esférica como en geometría hiperbólica que te dicen que esta suma de los ángulos puede ser distinta de pi, perdón, de 2pi porque son los externos,
Entonces, cuando esto es igual a 2pi, esto se hace 0, como en el plano, entonces llegas igual. En la esfera vas a tener un valor que es menor a 2pi, y en el caso hiperbólico vas a tener un valor que es mayor a 2pi. Y bueno, esto es algo de lo que quería mencionar. Este ángulo de holonomía se llama, es 2pi menos la suma de los ángulos exteriores del triángulo geodésico. Luego, quiero decirles que pueden imaginar que transportan no solo este vector que fue el vector tangente, sino pueden transportar cualquier vector en el espacio tangente, y pueden imaginarse que transportan a todos los vectores del espacio tangente, y entonces imagínense que traen, a ver, esto no está en la imagen, pero pues aquí va a quedar ya toda rayada. Voy a pintar el espacio tangente de rojo. Imagínense que el espacio tangente de rojo lo voy a pintar como un círculo o así. Ese espacio tangente lo traen para acá y luego para acá y luego para acá. Y entonces al final de recorrer los puntos del triángulo geodésico, regresas al mismo espacio tangente. Entonces al final obtienes una transformación del espacio tangente en P1, le puse ahí, a la superficie, en el espacio tangente a P1. Y esta transformación, pues aquí se ve implícitamente, va a ser una rotación. Y esa rotación va a ser una rotación por un ángulo que va a ser este ángulo de aquí, ¿sale? Y esa se llama transformación de holonomía, ¿sale? Entonces, bueno, así adelantándonos un poco hacia el final de la plática, les puedo decir que lo que tiene que ver una interpretación de esto de la curvatura con el tensor de curvatura es que yo agarré un triángulo geodésico aquí, pero pude haber agarrado una curva en general. En particular, para la definición del tensor de curvatura se agarran paralelogramos. Estos paralelogramos dependen de dos vectores en el espacio tangente, que podemos llamar, como le pone Arnold. Me gusta la óptica de Arnold, de ver estas ideas. Tienes un vector, un paralelogramo formado por dos vectores, y tú puedes transportar paralelamente tu vector a lo largo de estos vectores. Bueno, aquí ya voy a pintar algo, pues, por decir algo así, y que al final este transporte paralelo llegue aquí volteado por un ángulo phi. Entonces, pues hay una rotación con ese ángulo asociada a esta pareja de vectores. Y lo que sucede es que si tú le metes el tiempo a esos vectores, entonces esa rotación, ¿sale?, va variando, y el ángulo de holonomía se va haciendo cada vez más chico, y el tensor de holonomía entonces lo que va a medir va a ser esa rotación que se va haciendo chica. La puedes ver como una curva de rotaciones, no sé, le voy a poner así porque el parámetro es el tiempo, y esa curva de rotaciones, aquí vas haciendo pequeña esta área cuando el tiempo se hace chico. En el fondo tiene que ver con la segunda derivada de la velocidad de esa curva de rotaciones. Sería como la aceleración de esa curva de rotaciones, ¿vale? Eso sería el tensor de curvatura evaluado en una pareja de vectores con esta idea sencilla que vimos aquí. Y tienes ahí unas transformaciones de holonomía. Bueno, esto, avanzamos. Aquí puse unas imágenes. Estas imágenes son tomadas de internet, y bueno, es lo bueno de internet. Esa transformación de holonomía en un polígono geodésico. Aquí hay un ejemplo de la esfera. Aquí empiezas con este vector verde, lo transportas paralelamente hacia abajo, luego cuidas el ángulo, este es el ecuador, es una geodésica, transportas paralelamente de aquí a acá y llegas con este
vector, y ese vector lo transportas paralelamente y es como irte con el vector menos velocidad y llegas aquí con este vector, y entonces aquí hay una rotación y esta rotación la explicamos, es igual a la que estábamos ahí viendo en el fondo de pantalla que tengo. Esa rotación es una rotación en contra de las manecillas del reloj. Si uno hiciera lo mismo en un triángulo geodésico dibujado en el plano hiperbólico, empiezas el transporte paralelo, te vas por otra geodésica y luego este se transporta paralelamente y llega a este. Estoy haciéndolo muy rápido, hay muchos detalles, necesita uno ir ganando intuición de cómo son los transportes paralelos, eso es poco a poco. Y lo importante aquí es que el ángulo es un ángulo que va en el sentido de las manecillas. Entonces, en esta óptica de la curvatura intrínseca a través de la transformación de holonomía, la curvatura de la esfera va a ser una rotación en el sentido positivo y la transformación de holonomía va a ser una rotación en el sentido negativo. Entonces, en esta óptica de los transportes paralelos, ahí va a estar el signo interpretado en estas transformaciones de holonomía, que son transformaciones del espacio tangente del punto del cual parto y van al mismo espacio tangente porque es una curva cerrada. Y bueno, pues esto refleja también el hecho de lo que decíamos anteriormente. Esa curvatura está muy íntimamente relacionada a cuánto suman los ángulos exteriores de los triángulos geodésicos o interiores, porque ahí nomás hay que hacer una sustitución, tan relacionados, y da esto. ¿Vale? Bueno, vamos a continuar. A ver, la idea es la siguiente. Aquí la holonomía la estoy relacionando con esta suma. Esta suma de 2pi menos la suma de los ángulos externos va a volver a aparecer en otro lugar de otra manera, pero vamos a ver que es básicamente lo mismo, que es en el cálculo de un triángulo geodésico. Entonces, el cálculo del área de un triángulo geodésico, por ejemplo, no voy a hacer los detalles. Esto es así una plática como en resumen de varias cosas que hemos visto en las sesiones anteriores con más detalles. Esto lo expuso uno de los compañeros. El área de un triángulo geodésico se puede ver que viene dada por la suma de los ángulos interiores de un triángulo menos pi. Y si ustedes se dan cuenta que en cada ángulo, aquí en cada vértice, el ángulo interior, pues es, si le sumas el exterior, te da pi. Entonces aquí tú puedes hacer una sustitución donde este ángulo interior lo puedes ver como pi menos el exterior. Entonces, si haces esa sustitución, te da que el área es la suma de los ángulos interiores menos pi, o lo que es lo mismo, 2pi menos la suma de los ángulos exteriores, porque brincaba un pi de cada ángulo interior, son 3, y con se mata uno, entonces queda algo así. Y entonces resulta ser que la suma, que el área de los triángulos en la esfera es 2pi menos la suma de los ángulos exteriores. No lo vamos a ver. ¿Tienen alguna pregunta? Es que pensé que iban a preguntar algo. ¿No? Bueno. Algo análogo sucede en el mundo hiperbólico, pero en el mundo hiperbólico, así como en el mundo esférico, la suma de los ángulos internos se pasa de pi, en el mundo hiperbólico nunca llega a pi, ¿sale? Bueno, y entonces si tú quieres el área positiva, como estás acostumbrado a hacerlo, pues tienes que restarle esto de pi. Si eres así más flexible y puedes aceptar valores de área negativa, entonces tú podrías dejar la fórmula tal cual, nada más que esta suma, como nunca excede a pi, pues te quedaría negativa. De hecho, para la interpretación de la curvatura con signo negativo del plano hiperbólico, conviene no tomar el área con signo, ahí nada más lo menciono. Y bueno, pues aquí también si quieres que quede positiva el área, podría tener esta expresión para el triángulo geodésico hiperbólico. Ahora, regreso de volada a la diapositiva anterior.
este, este, esta expresión ya me había aparecido acá. Y justo es una expresión para el ángulo de holonomía. Entonces, bueno, pues les anticipo que el ángulo de holonomía va a tener que ver también con la medida del área del triángulo donde yo haga el transporte paralelo. ¿Va? Luego voy a hacer, para hacer que brinque un poco rápido la curvatura gaussiana, voy a considerar que quiero hacer transportes paralelos en triángulos en la esfera, pero también en la esfera de radio R. Y entonces, bueno, pues el área del triángulo, pues va a quedar escalado por un factor R cuadrado. Aquí el área, esta es la esfera unitaria, ¿sale? Entonces, si tú ya calculaste, a ver, esto, si no se saben los detalles, supongan que esto se vale. Si tienes este área y tú te vas a un triángulo de radio 2, si sabes que este es la esfera de radio 1, te vas a la esfera de radio 2. Entonces, en esa esfera vas a tener que, básicamente cada dimensión queda duplicada y entonces el área va a tener un factor de 4, se va a hacer 4 veces más grande. Entonces, esa idea es básicamente esta. Si tú haces crecer el factor del radio, vas a tener un factor R cuadrado por ahí, y entonces el área del triángulo geodésico va a ser el área que tenías para la esfera unitaria por un factor cuadrático. Ahora, tú sabes que esto que está aquí adentro, era la holonomía, y bueno, pues si quieres saber cuál es la holonomía en un triángulo que tenga un radio arbitrario, pues despejas nada más y te va a quedar que la holonomía es el área entre R al cuadrado, ¿sale? Cuando estás en una esfera de radio arbitrario. Bueno, pero vamos a recordar que este factor 1 entre R cuadrado justo va a tener que ver con la curvatura gaussiana de la esfera. Ahí una recordación, iba a decir, un recordatorio rápido. La curvatura gaussiana, a través de la aplicación de Gauss para una superficie, es un mapeo de la superficie a la esfera. Y la manera de hacer el mapeo es que vas a fijarte en los vectores normales a la superficie y los vas a llevar a la esfera unitaria. Aquí puse en esta diapositiva la esencia de lo que va a pasar en un punto genérico de una superficie, es que vas a tener que, a ver, este vectorcito verde se va a este vectorcito verde en la esfera. Y tienes aquí el plano tangente, aquí lo puse en verde, y aquí tendrías el plano tangente a la esfera, que lo puse en un verde más chafa, pero son paralelos esos planos. Y lo que va a suceder es que siempre hay un par de direcciones para las cuales el vector de una curva con el que tú pasas viajando y te fijas en la variación de los vectores normales, ese vector va a ser paralelo al vector velocidad de los vectores normales cuando los pintas en la esfera. Siempre van a existir un par de direcciones con esas propiedades, y el hecho de que queden paralelos quiere decir que son eigenvectores de la diferencial de la aplicación de Gauss. Entonces, la diferencial de la aplicación de Gauss tiene dos eigenvectores. De hecho, va a ser una transformación que es, le llaman diagonal, o lo que quiere decir es que siempre van a existir dos direcciones perpendiculares que cuando te fijes en sus imágenes van a ser vectores en la misma dirección, por eso son eigenvectores, y aquí está la otra dirección en rojo. Cuando pasas a lo largo de esta curva y te fijas cómo varían los vectores normales, bueno, pues describen una curva en la esfera y el vector velocidad es paralelo al vector velocidad aquí, que no está pintado, pero se lo imaginan. Si quieren lo pinto ahí de volada, ahí está, van a ser paralelos, perdón. Ahora, si tú pintas la matriz de la diferencial, la diferencial va del espacio tangente a la superficie al espacio tangente en la esfera. Si tú pintas esa matriz en esa base, pues va a ser una matriz diagonal, y el determinante pues va a ser el producto de esas K1 por K2, que por cierto van a ser las curvaturas de estas curvas
verde y de esta curva roja, se llaman curvaturas principales. Entonces ese determinante es K1 por K2 y esa es la curvatura de Gauss. Intuitivamente, si yo pinto un cuadradito, ese cuadradito chiquito, infinitesimal, se va a ir en un cuadrado aquí en la esfera. Y ese determinante me mide el factor de expansión de esos cuadrados. Eso es intuitivamente lo que estaría midiendo la curvatura gaussiana a través de esta óptica de la aplicación de Gauss y a través de la definición que dan, que es el determinante de la diferencial. Entonces, esa óptica es la que voy a usar. Si yo la uso en una esfera, pues aquí se va a ver fácil. La aplicación de Gauss es llévate los vectores normales de la esfera en la esfera. Entonces, si yo me agarro la esfera unitaria, pues básicamente sus vectores normales serían como vete al mismo punto de la esfera unitaria, ¿no? Entonces, si yo tengo la aplicación de Gauss para la esfera unitaria, sería la aplicación identidad y tendrías que la diferencial sería la identidad, el determinante sería 1. Ahora, si yo me tomo una esfera de radio más grande y me tomo este vector normal, por ejemplo, ese vector normal, cuando yo lo llevo a la esfera unitaria, quedaría yo aquí. Y si yo me voy con los vectores normales a lo largo de este triángulo, iría yo del origen a los puntos de este lado del triángulo geodésico. Y bueno, así como se ve aquí transparentemente, pues por ejemplo, los vectores normales de la esfera de radio 2 de este triángulo irían a dar a este triángulo que está aquí abajo, y entonces ahí habría como una compresión, y entonces este triángulo que estaba más grande se va en un triángulo que estaba más chico. Y al revés, si yo me tomo una esfera de radio 1 medio, ahí va a haber una expansión. Y como ya habíamos visto, la expansión que hay para pasar de una esfera de radio 1 a la esfera de radio 2 es un estiramiento en factor de 4 en el área. Y al revés, si yo voy de la esfera de radio 1 a la esfera de radio 1 medio, entonces hay una contracción de factor 1/4. Y bueno, este es un ejemplo así particular, nada más para mostrar que este factor de expansión o de compresión tiene que ver con el radio de la esfera, y entonces el determinante de la diferencial va a ser 1 entre r cuadrada. Bueno, todo esto para acabar diciendo rápidamente como repaso que la curvatura gaussiana de una esfera es 1 entre r al cuadrado. Entonces, si esto me regreso y lo veo aquí, pues entonces ya entenderán la diapositiva de la siguiente, porque la diapositiva de la siguiente, entonces aquí tienes un entre r cuadrada, ¿no? Y entonces, pues puedes expresar la holonomía de un triángulo geodésico en la esfera de radio R, ¿sale? Como el área del triángulo entre r cuadrada, o lo que es lo mismo, recordando que la curvatura es 1 entre r cuadrada, pues podrías ver que el área del triángulo por la curvatura es la holonomía, ¿vale? Y bueno, pues es lo que, o sea, lo que dije al último está aquí expresado. Esta igualdad, van a decir que por qué pongo tantas cosas que son iguales, porque pues, se me hace que es una igualdad que tiene mucho contenido, van a ver ahorita en unos momentos. El área por la curvatura es justo el área de, estamos en un triángulo, en una esfera de radio R, este área de n del triángulo es el área de la imagen de la aplicación de Gauss, es lo mismo que el área por la curvatura, y es lo mismo, nada más sustituyendo el valor de la curvatura, es el área entre r cuadrado, y eso sabíamos por la ecuación de aquí arriba, que es igual a 2pi menos la suma de los ángulos exteriores, y eso a su vez es la holonomía. Entonces, fíjense, aquí ya empieza a pintar lo que yo quería mostrar desde el principio, y es que la holonomía, que tiene que ver con la curvatura intrínseca, va a estar vinculada con la curvatura gaussiana. Entonces, desde aquí se muestra esa relación. Esa relación es el objetivo de la plática. Y bueno, pues desde aquí se muestra.
Y bueno, ahí está. Desde aquí vayan siguiéndole la pista. Bueno, ¿han oído hablar del teorema de Gauss-Bonnet? Pues esta fórmula que les estoy diciendo aquí, que es poderosa, porque tiene varias igualdades que van a ser muy importantes, es esa fórmula es como el preámbulo o es el teorema de Gauss-Bonnet aplicado a un triángulo geodésico en una esfera de radio R y tendría esta simple expresión que parece ser un poco inofensiva, pero bueno, esta expresión inofensiva de este lado yo podría poner que esto es lo mismo que la integral de la curvatura gaussiana sobre la esfera. Y de este lado van a ver que esto va a tener que ver con 2pi menos la integral de la curvatura geodésica. ¿Sale? Entonces, bueno, pues esto es así como el teorema de Gauss-Bonnet, así más general, pero en el caso de la esfera y en el caso de aplicarlo a un triángulo geodésico, bueno, va a tener que ver con esto. A ver, quédense ahorita en la memoria con esta fórmula, que es la fórmula de Gauss-Bonnet para un triángulo geodésico. Y esa fórmula viene de esta igualdad. Luego, también para el triángulo geodésico en la esfera, bueno, ya mencionamos un poco que la holonomía entre el área del triángulo, pues va a dar la curvatura. Esto se ve desde o sea, aquí no lo mencioné, pero desde aquí sale. Si esta holonomía paso el área dividiendo, pues ya queda solita la curvatura y aquí si esta área la paso dividiendo, también queda solita la curvatura y entonces aquí esta igualdad así sencilla ya para los triángulos geodésicos muestran esto va a tener que ver con esto de aquí, que sería una interpretación del tensor de curvatura para superficies. Vale, y esto lo voy a poner en otro color. Esto es justo el determinante de la aplicación de Gauss aplicado al triángulo geodésico y vimos que era la definición de la curvatura gaussiana. Y entonces ahí está esa ambivalencia de la curvatura gaussiana que por un lado aparece de manera extrínseca, pero también va a aparecer de manera intrínseca en lo que sería el tensor de curvatura para superficies. Bueno, ahora les voy a adelantar lo que sigue. Lo que sigue es que todo esto que estuvimos discutiendo para un triángulo se va a valer para un cuadrilátero geodésico, un pentágono geodésico, etcétera. Se va a extender para un polígono geodésico. Y bueno, aquí hay un ejemplo para un polígono que tiene 4 lados, sería un cuadrilátero. Y bueno, el chiste es que si tú transportas paralelamente a lo largo de polígonos geodésicos, al final vas a tener una transformación de holonomía que va a ser una rotación también y el ángulo de holonomía va a ser también la diferencia entre 2pi y la suma de los ángulos exteriores. Esa va a ser la fórmula. Ahorita, en una figura más adelante, voy a ver más explícitamente cómo se va volviendo este ángulo. Y bueno, el chiste es que esta fórmula se vale también para los polígonos y hay una fórmula análoga para el área y también se vale la forma análoga para el área. Aquí está ilustrada para un pentágono geodésico. Y bueno, lo que tienes que hacer es dividir en triángulos, sabes que se vale para cada triángulo, aplicas, sumas y al final se vale la misma fórmula, nada más aumentas los ángulos exteriores y se va a valer la misma fórmula. Y entonces, pues nuestro choricito de fórmulas que les dije que era poderoso se va a valer para polígonos
geodésicos. Y bueno, pues entonces vamos a tener una expresión para la holonomía, que es algo intrínseco, en términos de la curvatura gaussiana, que es algo extrínseco, también para polígonos geodésicos en la esfera, y se vale la misma secuencia de igualdades. Ahí se pueden poner a reflexionar y se va a valer lo mismo. Entonces, pues también se va a valer la fórmula de Gauss-Bonnet para un polígono geodésico en la esfera. Y pues esta fórmula, pues que también aquí se ve inofensiva, aunque se ve ya con n sumándose aquí, pues te dice esto, ¿vale? Que el área de la imagen de la aplicación de Gauss del polígono es igual a esto, y eso a su vez era igual a la holonomía. Y bueno, aquí está, si uno despeja de la de acá arriba, pues va a resultar que también la curvatura gaussiana es el ángulo de holonomía entre el área, y por otro lado, esto es intrínseco, y por otro lado va a ser esto es justo la interpretación del determinante de la aplicación de Gauss, que es el área de la imagen de la aplicación de Gauss entre el área de la figura en el dominio, pues justo la definición de curvatura gaussiana, y entonces aquí se sigue valiendo esta igualdad. Y luego, fíjense, la filosofía es que si yo sé que se vale para polígonos geodésicos, pues vean que yo puedo aproximar ya una curva que sea cerrada y suave, como un paralelo. O sea, voy a tomar este ejemplo para motivar la idea. Es un paralelo en la esfera. Un paralelo ya no es un círculo máximo, ya no es una geodésica. Entonces, pues, ¿cómo transporto paralelamente ahí? La idea va a ser que si yo sé transportar paralelamente a lo largo de polígonos geodésicos, entonces yo puedo tomar una sucesión de polígonos geodésicos que vaya acercándose cada vez más al paralelo. Y bueno, pues aquí es como cuando nos enseñan la deducción de la fórmula del área de un círculo a través de una sucesión de polígonos regulares en el plano, donde por exhaustión, cuando el número de lados tiende a infinito, pues tiendes a la circunferencia. Aquí va a ser algo análogo. Aquí están ilustrados un triángulo, un cuadrilátero, un pentágono y un hexágono geodésico. Si se fijan, ya te vas pegando cada vez más al paralelo. Ahora, para cada uno de esos polígonos yo sé transportar paralelamente, sé cuál es la transformación de holonomía. Esa transformación de holonomía, el ángulo de holonomía tiene que ver con el área de cada uno de estos polígonos, y bueno, pues aquí ya tomas el fin de la película será tomar el límite y ver que cada una de las igualdades se valen en el paso al límite. Y bueno, aquí está la idea vista desde arriba. Tú vas aproximándote al paralelo con esta sucesión de polígonos, y entonces va a resultar que esta fórmula que se vale para cada n, en el caso al límite se va a seguir valiendo. Por ejemplo, aquí el límite del área que encierran los polígonos va a tender al área que encierra gamma, donde gamma es el paralelo. Y también esto es importante, pues el límite de los ángulos de holonomía va a ser un ángulo, y ese va a ser el ángulo de holonomía del transporte paralelo a lo largo del... Es que aquí se repite la palabra. Va a ser, este ángulo va a ser el transporte paralelo límite a lo largo de una curva gamma que es un paralelo de la esfera. ¿Vale? Bueno, pues entonces, aquí están estos límites que vamos a usar. El área tiende al área del paralelo, y el área de la aplicación de Gauss de cada una de las regiones de los polígonos, esta igualdad se vale, y en el límite pues tiendes a la aplicación de Gauss de el área que encierra el paralelo. Bueno, estos límites se valen, y si esos límites los ponemos en esta igualdad, entonces vamos a llegar a una nueva igualdad de las que les decía que era poderosa. Pero antes de eso, yo tengo que interpretar este sumando de esta igualdad, lo voy a interpretar. Y aquí rápidamente era la imagen que estaba al principio de la presentación.
dense cuenta que aquí los ángulos externos que hay cuando yo vengo transportando paralelamente el vector velocidad en el primer lado del polígono geodésico, este ángulo se empieza a hacer pequeño conforme el polígono va aumentando su número de lados. Bueno, imagínense que n tiende a infinito, este ángulo va a tender a cero y ese brinco va a darse más seguido, de manera más uniforme a lo largo de ciertos puntos en el paralelo. Cuando ya tiendes al infinito, lo que va a suceder es que este ángulo tiende a cero, pero, a ver, ahora interpreten las cosas al revés. Por un lado, este primer lado se va a ir acostando, ¿sale? Y al final vas a tender a este lado va a tender a ser un pedacito infinitesimal del paralelo. Entonces, date cuenta que este brinco es como lo que lo puedes interpretar como un cierto giro que hay del vector tangente al vector tangente del siguiente lado. Bueno, eso al final lo voy a explicar en las gráficas de al lado. Eso al final se puede interpretar como una aceleración. Esa aceleración, si alguien estuviera girando sobre esta curva, esa curva no va a ser una geodésica. En ese mundo, entonces debe de tener una aceleración. Esa aceleración se va a llamar aceleración geodésica y bueno, bajo ciertas condiciones puede ser igual a la curvatura geodésica. Por ejemplo, si tú la recorres a cierta velocidad, es exactamente la curvatura geodésica. Ahora, vamos a interpretar estos brincos. Aquí en estos brincos, sales aquí con un ángulo cero porque tu unidad de medida va a ser respecto de esta dirección. Entonces, en el primer lado traes ángulo cero y luego brincas continuamente, 3 brincos continuos. Aquí vas a tener 4 brincos continuos, pero esos brincos van a ser cada vez más de altura, cada vez más pequeña. 5 brincos, 6 brincos. Al final vas a tener en el límite que te va a quedar una línea recta y esa línea recta va a tener una pendiente y justo esa pendiente va a ser la aceleración geodésica. Esa es la idea, es la interpretación de esto. Y entonces en el límite vas a tener 2pi menos la integral. Este integral es a lo largo de la curva, de la curvatura geodésica y se puede interpretar como una aceleración en óptica de físicos. Bueno, pero entonces ya ahora sí tengo mis actores de la fórmula que les decía al principio y lo que voy a hacer es sustituirlos. Aquí están estos actores cada uno por separado y entonces ahora sí me va a quedar que sustituyo cada uno de ellos y voy a tener esta serie de igualdades donde este es el ángulo de holonomía, esta es la versión continua de los ángulos exteriores, o sea, ya es una versión continua, va a ser un integral y se puede interpretar como la aceleración geodésica o la aceleración de esa curva, que es cómo va variando el vector velocidad respecto de un campo paralelo a lo largo de ese paralelo, que es la curva en donde se está llevando a cabo el movimiento. Y bueno, ya que yo tengo esto, este es el área que encierra el paralelo en la esfera por la curvatura gaussiana de la esfera, y eso va a ser lo mismo que la imagen de la aplicación de Gauss de esa región, ¿sale? Bueno, entonces se sigue valiendo, pero bueno, pues ahora sí ya va a salir el teorema de Gauss-Bonnet. Ya no va a ser la versión general, pero ya al menos para una curva suave y cerrada en la esfera. Ahorita va a salir. Y bueno, pues esta parte también se sigue valiendo. Y aquí tenemos de nuevo el vínculo entre la curvatura. Está el área de la imagen bajo la aplicación de Gauss de la región que encierra el paralelo, ¿sí? Es justo pues el factor de estiramiento que viene dado por la curvatura. Acuérdense que en la esfera esto tiene curvatura constante y eso se puede escribir ya en términos de una integral. Entonces esto es nada más para que vean que aquí ya sale ahora sí, o sea, esto es así como matar
con cañonazos algo que es sencillo, porque aquí es la curvatura constante, pero esto a su vez yo lo podría interpretar como un integral de la curvatura gaussiana en la región que encierra el paralelo. Pero bueno, esto es lo mismo que esto, y entonces pues yo tengo ya una versión integral del teorema de Gauss-Bonnet para la esfera. Y lo más interesante es que eso sigue siendo igual al ángulo de holonomía. ¿Sale? Y bueno, pues tengo aquí el teorema de Gauss-Bonnet. Y pues me relaciona esto es curvatura intrínseca, esto es curvatura extrínseca, y aquí hay, bueno, pues ahora ya una versión continua que tiene que ver con la curvatura geodésica. Para los que hayan visto ahí formas de conexión, esto se puede interpretar como la 1 forma de la conexión de la curvatura, y esto es la derivada de la 1 forma de la conexión de la curvatura. Y bueno, aquí hemos llegado a lo... A ver, aquí voy a decir algo de lo que dije al principio, y con eso voy a hacer unas anotaciones finales. Creo que nada más voy a anotar que llegamos a que esto se vale en la 2 esfera. En una siguiente plática vamos a ver que esto se puede extender a una superficie en R3. No es para la 2 esfera, pero en esta ocasión solo me voy a quedar aquí. Esto se vale, aguas, esto de todos los argumentos que venimos diciendo, esto se vale aquí para una 2 esfera. Ahora, utilizando esto, regresando a lo que hacíamos al principio, lo voy a hacer en la esfera. Esto se vale en general, pero bueno, ahorita me voy a quedar en la esfera. Una interpretación ya así, tienes una pareja de vectores y la definición de lo que es el tensor de curvatura, lo puedes ver que esa pareja de vectores te genera una curva de paralelogramos. Multiplicas el vector por t y lo varías y obtienes una curva de paralelogramos. Estás en la esfera. Y bueno, lo que sucede es que este ángulo de holonomía, déjenme ver otro color, este ángulo de holonomía, pues justo va a ser el área de este paralelogramo. Entonces, por ejemplo, si estoy en una esfera de radio 1, ese ángulo de holonomía justo va a ser el área de ese paralelogramo. Y si luego yo divido la holonomía, ¿sale?, del paralelogramo entre el área del paralelogramo, pues justo me va a dar 1. ¿Vale? Ese 1, en el caso de la esfera unitaria, se puede interpretar como la curvatura gaussiana de la esfera de radio 1. Habitualmente no se le pone el radio 1, la esfera S2 es siempre la de radio 1, pero nada más para ser explícito. Y bueno, pues entonces esta idea de hacer la holonomía entre el área es equivalente a lo que decíamos allá arriba, de que tú tomas esta curva de paralelogramos a parámetro t, cuando t lo haces chico, se hace chico el área. Entonces es equivalente a dividir entre el área o dividir entre t cuadrado. Pero bueno, el chiste es que esta holonomía entre el área te da 1. Y ya nada más para concluir, otra interpretación es que la dijimos allá arriba, esa curva de transformaciones de holonomía, está mi base inicial. Esta curva de transformaciones va a venir con el sentido positivo de giro. Entonces esto viene así. Y bueno, este 1 lo voy a interpretar también de la siguiente manera. Resulta que si yo
tengo esa curva de rotaciones y tomo su velocidad. Cuando la curva de paralelogramo se hace a cero, esa velocidad es cero, pero va a tener una cierta aceleración. Es como cuando tiras un objeto hacia arriba, hasta arriba no tiene velocidad, pero sí aceleración. De la misma manera, aquí, cuando esta curva de paralelogramo se hace, colapsa en el punto, entonces aquí este marco azul va a caminar hasta encimarse en el marco negro. Ahora, si te imaginas al revés las cosas, o sea que el tiempo parte de cero hacia los positivos, entonces vas a tener que el marco azul parte del negro y vas a tener unos vectores de aceleración, y esos vectores de aceleración los puedes codificar en una matriz, que sería como una matriz de aceleración de esas rotaciones, y justo este 1 va a tener que ver con estos. Y ese 1 iría, por ejemplo, esa matriz al vector E1 le vas a asociar el 0, 1, y entonces este 0, 1 va así, y el otro va así. El otro es este vector rojo. Y entonces esta matriz es lo que le asocia el tensor de curvatura a esta pareja de vectores que tomé aquí inicialmente, que mañosamente supongan que los tomé unitarios para que esto dé así. Y entonces el tensor de curvatura, esta pareja de vectores, los voy a llamar, no sé si los llamé allá arriba así, y si no, no importa, así. Entonces el tensor de curvatura evaluado en esa pareja de vectores les asigna esto así. Y si uno ve las cosas en la óptica, aquí tengo una curva de rotaciones, pero las rotaciones son un grupo de Lie. Ese grupo de Lie es el grupo SO2, y el espacio tangente a la identidad es el conjunto de vectores velocidad. Aquí no hay velocidad, pero hay aceleración, y también sería un vector en ese conjunto. Entonces, esto para hacer compatible con la óptica, si lo han visto, que la forma la dos forma de curvatura tiene valores en el álgebra de Lie. El álgebra de Lie de SO2 sería SO2, así, con letras chiquitas, y uno lo puede interpretar así. Si este SO2 lo veo como el círculo unitario en los complejos, y el álgebra de Lie sería esto. Entonces eso lo que quiere decir es que esta curva de marcos, aquí tengo el 1, que sería la identidad, lo voy a pintar de negro, y la curva sería una curva que en t igual a 0 pasa por aquí, y no tendría velocidad, pero sí aceleración. Aquí viene la curva para acá, y entonces este vector aceleración vive en el álgebra de Lie, y como es una curva de rotaciones, vendría representada por esta matriz. ¿Vale? Y ya para concluir, esa matriz en general, S1 y el -1, son la curvatura gaussiana de las dos esferas. Si yo me voy a una esfera de radio R, este análisis me hubiera dado, pues así, con la curvatura gaussiana. Y para la esfera de radio R, pues K sería 1 entre R cuadrada, y aquí tendrías -1 entre R cuadrada, pero lo apunto así a propósito porque esto que les dije y esta ecuación de acá y todo lo que hemos usado para hacer esto y llegar a estas ideas, se vale para una superficie arbitraria, y en una superficie arbitraria haces la holonomía y ves el tensor de curvatura, y al final vas a llegar a esta matriz. Y entonces, con eso que quiero acabar es que la curvatura gaussiana también viene empaquetada en la dos forma o tensor de curvatura para superficies, cuando la métrica es la inducida por R3 en la superficie, y entonces te queda este vector en el álgebra de Lie, o esta forma. En algunos libros le ponen ahí como endomorfismo en fin, del espacio tangente, en fin, esta
tiene que ver con el tensor de curvatura, esta matriz. Aquí ya lo puse, el tensor de curvatura evaluado en dos vectores especiales, en particular unitarios. Si los agarras más largos, por ahí sale un factor cuadrático, porque esto es pues algo cuadrático, es una dos forma. La dos forma más conocida que tenemos es el determinante, y el determinante pues también es algo cuadrático. Y bueno, esto que es algo intrínseco, curvatura intrínseca, no necesitas ver la superficie desde afuera. Esto, mágicamente aparece la curvatura gaussiana ahí. Y eso era lo que quería yo decir en esta plática, como para... Ahora no quiere pintar ese, bueno, ya, lo hago con este. Esta es la curvatura gaussiana y aparece, esto es extrínseco, curvatura gaussiana, y aparece en el corazón de algo intrínseco, que es la dos forma o tensor de curvatura. Y bueno, pues eso era lo que quería decir. Espero que no me haya extendido. No sé si anden acá con ánimos de alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta? Eh, eh, Pues, bueno, sí, varias, pero a ver, ¿podrías repetir cómo estuvo esa conexión entre lo intrínseco y lo extrínseco aquí? O Sí, sea, mira, o sea, justo aquí está la conexión. Este ángulo es el ángulo de la transformación de holonomía, y desde toda la cadena de pasos que venimos dando, ese ángulo de holonomía lo estamos igualando por un lado a áreas, y esas áreas a su vez están en la interpretación de la curvatura gaussiana a partir de la aplicación de Gauss. ¿Por qué? Porque la curvatura gaussiana es ese factor de áreas. Te agarras una figura en la superficie, la aplicas en la esfera con la aplicación de Gauss, y entonces tienes un factor de áreas, y ese factor de áreas es la curvatura. Y entonces básicamente el motivo es que poníamos aquí atrás explícitamente en algún lado, pero ¿no? Esta igualdad es lo que estás preguntando. Por un lado, la curvatura gaussiana, porque la curvatura gaussiana es esto de aquí. Entonces, la curvatura gaussiana, esto es la óptica extrínseca, ¿sale? Pero ese mismo numerito mágicamente va a ser la holonomía por unidad de área, y la holonomía por unidad de área es la curvatura intrínseca, o lo que sería el tensor de curvatura en superficies. En R3, ¿sale? Con la métrica inducida por R3 en la superficie. ¿Vale? Dicho sea de paso, es que esto es importante, ¿eh? Porque, por ejemplo, toda esta maquinaria de ideas que estamos diciendo, no se la puedes aplicar así, tal cual, al plano proyectivo, al plano hiperbólico. Porque resulta ser que el plano hiperbólico no lo puedes ver encajado como la esfera en R3, ¿sale? De hecho, es un problema abierto al parecer, ver si se puede encajar en R4. Creo que hay inmersiones en R5, y en R6 creo que sí hay encajes, en fin. O sea, esta idea, o sea, la estamos usando para la esfera y para superficies que vivan en R3, pero cuya métrica se herede de la métrica en R3. Entonces, por ejemplo, en el plano proyectivo, esta óptica pues no está así tan bonita. Si quisieras ver el plano proyectivo,
plano hiperbólico, perdón, hiperbólico. No se puede hacer. Localmente sí se puede porque puedes encajar un pedacito del plano hiperbólico en R3. Eso sí se podría, pero pues no queda así tan bonito, ¿no? Bueno, a partir de aquí es de donde sale. No sé si más o menos queda contestado. Pues sí, pero todavía está medio mágico. Bueno, esto lo hice así pasito a pasito hace algunos años, ya no quiero decir cuántos son esos algunos, pero cuando hice la tesis ahí con Oscar Palmas, que me tuvo mucha paciencia, le agradecemos. Y bueno, la idea era pues justo la geometría que te enseñan en los cursos de geometría diferencial es de superficies en R3, y la verdad me costaba mucho trabajo conectar con el tensor de curvatura y bueno, parte de la intención fue hacer eso, y si quieren pues ahí se las rolo y ahí pueden ir leyendo despacito lo que platiqué aquí en un ratito. Digo, tengo que decirles que me tardé creo que como 2 años, ¿eh? Soy medio lento, ¿vale? Pues va. ¿Alguna otra pregunta? Y si quieren, en los días siguientes, ya nada más queda pendiente. O sea, es algo interesante, ¿eh? O sea, se dice fácil cómo llevar, o sea, esto vale para S2, cómo llevarlo a una superficie arbitraria en R3, tiene su chistecito y su idea, pues que falta que se ocurra, ¿no? Pero sí se vale. Y el chiste es volver a usar que se van en las cosas en la esfera y darte cuenta de que los transportes paralelos en una curva, en una superficie, cuando los llevas con el mapeo de Gauss a la esfera, te van a dar unos campos vectoriales que pues básicamente se comportan de la misma manera que en la superficie. O sea, si es paralelo en la superficie, va a ser paralelo en la imagen de la curva en la esfera, y esa va a ser la clave, y eso permite que se valga toda la cadena de igualdades que traemos así en el caso general, pero pues ya de pasadita te avientas ahí pues Gauss-Bonnet para ciertas curvas. Aquí estamos teniendo ciertas curvas, ¿no? Es como el paralelo de la esfera. Entonces es Gauss-Bonnet como para ciertas curvas, porque hay un Gauss-Bonnet que no necesita de curvas, ¿no? Ese es como más topológico cuando ya te vas a integrar la curvatura en toda la superficie, que era lo que pues estaban platicando, ¿no? Y nada más antes de irme, esta parte de aquí, para los que les gustan las formas diferenciales, es otra manifestación del teorema de Stokes. Esta parte de aquí, ¿vale? Pues va. Pues chido, qué bueno que te rifaste en la plática. Sí, pues ahí poco a poco, y bueno, ahí si van teniendo dudas, ahí vamos viendo. Va, pues entonces, si ya no hay más preguntas, vamos a detener esto. Y saludos si hubiera ahí alguien todavía viendo, que ya son 10 y cacho. Les mandamos un saludo y vamos a detener esto. Ok. Ay, es que detuve, pero la compartida. Vamos a detener. Ok, ya estamos deteniendo la transmisión. Y la